nos vamos a ir haciendo en orden por el grupo de parásitos. En esta clase y en las dos que vienen vamos a estudiar a los helmintos, ¿ya? Que son los gusanos. Entonces ese va a ser el gran objetivo de estas tres clases a continuación, que es el estudio de los helmintos. Estos gusanos pueden ser planos, y estos planos se conocen como platelmintos. O también los gusanos podrían ser redondos, y estos redondos se denominan nemátodos. El helminto nemátodo característico, ustedes saben que les comenté en la clase pasada que los helmintos pertenecen al reino animal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir estudiando estos animales helmintos, pero que producen patología o alguna infección en el ser humano. El prototipo de un helminto nemátodo son las lombrices de tierra, ¿ya? Y me imagino que cuando chicos, probablemente más de alguno cortó alguna lombriz, ¿ya? Y si ustedes hacen un corte transversal en esa lombriz, el aspecto que tendría para decir que es un gusano redondo sería ese, ¿no es cierto? Al cortarla de manera transversal. En el caso de los gusanos planos, el aspecto entonces sería algo así. A veces se debe esa denominación si hubiese un corte transversal. Los nemátodos quedan hasta aquí su clasificación, los vamos a estudiar en la última clase, pero los platelmintos ya los podemos clasificar en dos tipos. Vamos a tener aquellos que tienen un cuerpo único, ¿ya? Un cuerpo único, y estos son los tremátodos. Y luego tenemos aquellos que tienen un cuerpo segmentado, y a ellos se les denominan como céstodos. Aquí en los céstodos van a estar ubicados todos los gusanos de tipo lombrices solitarias, ¿ya? Que se la ha denominado lombrices solitarias. Vamos a ver que esa denominación no es tan cierta, pero ya entonces están ubicados estos organismos. Los tremátodos y céstodos que nosotros vamos a estudiar, todos son hermafroditas, ¿ya? Los que vamos a estudiar en el curso. Hay un tremátodo, que es el esquistosoma, que posee dimorfismo sexual, pero por lo menos los que vamos a estudiar en el curso son hermafroditas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que son individuos que poseen tanto gónadas masculinas como gónadas femeninas. ¿Ya? Y de ahí partiría un poco la denominación de las lombrices solitarias, ¿ya? Que básicamente un único individuo adulto podría ser capaz de ejecutar una reproducción sexual sin necesidad de que exista otro individuo, ¿ya? Que lo acompañe. ¿Ya? Vamos a hacer el estudio de los tremátodos hoy día, y la verdad es que el único tremátodo que vamos a estudiar en el curso es la fasciola hepática. Esta fasciola hepática. Chicos, recuerden que se están escribiendo estos nombres en latín. La palabra aquí en este caso hepática, en español llevaría, ¿no es cierto?, esa tilde ahí, pero en el latín no, ¿no? Así que ojo con la gincana que les explicaba que vamos a tener. Si ustedes tienen que escribir fasciola hepática, por favor eviten colocarle ese acento, si no va a estar malo ese punto, ¿ya? Fasciola hepática. La enfermedad que produce este parásito se llama, muy fácil chicos, no hay ningún misterio, fasciolosis. Ese es el nombre entonces de la parasitosis. Uno de los conceptos que quedó pendiente de la clase pasada es la clasificación de las parasitosis. La clase pasada la terminamos con la zoonosis. Las parasitosis pueden ser endoparasitosis, o pueden ser ectoparasitosis. Básicamente una endoparasitosis es aquella donde el parásito va a ingresar a nuestro organismo. La mayoría de las parasitosis son de tipo endoparasitosis, y las ectoparasitosis son en donde el parásito queda por fuera o en ningún caso ingresa a nuestro cuerpo. ¿Cuáles podrían ser esos casos? Las que producen la mayoría de los artrópodos. Por ejemplo, los piojos
permanecen en la superficie del cuero cabelludo o en la superficie de la piel. Nunca llegan a ingresar a nuestro cuerpo, de tal manera que son ectoparasitosis. Y acá hay un conflicto, chicos, porque el semestre pasado, cuando hablamos de infección, no sé si se acuerdan de ese término o de esa definición, decíamos que era la entrada de un organismo y después la multiplicación. ¿Sí? Eso, así deberíamos definir entonces como un proceso infeccioso. El ingreso de un organismo a nuestro cuerpo y posteriormente la multiplicación de este. ¿Cuál es el conflicto? Que es la ectoparasitosis. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que no ingresa. ¿Sí? Permanece prácticamente fuera de nuestro cuerpo. De tal manera que aquí ya no podemos hablar de infección. El término no aplica. Y vamos a utilizar, en lugar de infección, el término de infestación. Bueno, y las endoparasitosis, ahora sí la vamos a clasificar. Como son los parásitos que pueden ingresar, hay diferentes lugares donde se van a localizar los parásitos. Vamos a tener las histoparasitosis, las enteroparasitosis y las hemoparasitosis. ¿Ya? La histo, ¿a qué está asociado? A los tejidos, las entero, a los intestinos, ¿no es cierto? Y las hemo, a la sangre. Excelente. Entonces, de acuerdo ya a este cuadro que les acabo de entregar, vamos a tratar de ir aplicando estos conceptos al parásito fasciola hepática. Bueno, la fasciola hepática es el individuo adulto de la fasciola hepática es el que causa esta enfermedad. La fasciolosis está atribuida entonces a este individuo adulto. El individuo adulto lo vamos a ver en el laboratorio. Es un parásito que su tamaño, su longitud, es de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. Unos 2 a 3 centímetros. Esta forma adulta es la que produce la fasciolosis. La vamos a encontrar en los conductos hepáticos, ahí es donde se aloja el parásito. Conducto hepático. Y se va a cerrar a los conductos hepáticos a través de un sistema de ventosas. En la parte anterior del parásito vamos a encontrar una estructura que se ha denominado como cono cefálico. Cono cefálico. Ahí vamos a ubicar entonces dos ventosas. La primera de ellas es la que está más al extremo anterior y se llama ventosa bucal, ¿ya? Y es una boca. Por ahí el parásito entonces se va a alimentar y además esta estructura le va a servir para aferrarse entonces al conducto hepático. La segunda ventosa está un poquito separada de la anterior y es la ventosa ventral. ¿Ya? Entonces vamos a tener una mucosa bucal y otra que es ventral. Y entre medio de las ventosas va a haber acá un pequeño orificio, ¿ya? Que es el poro genital. Este parásito es bastante musculoso y las células, ¿ya? Las células del parásito están formando un sinsitio de ellas. ¿Saben ese término, no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un corte del parásito y lo observamos al microscopio, las células no están, ¿no es cierto?, separadas completamente por la membrana plasmática, sino que las membranas, ¿no es cierto?, se empiezan a perder y entonces vemos una masa de células, ¿eh? Una masa de células con varios núcleos. Los núcleos podrían estar, ¿no es cierto?, como movilizándose de un sitio a otro, ya que no hay membrana que las separe. Y estos forman entonces una estructura que se llama tegumento. Además, el parásito observado, ¿ya?, a microscopía, entre medio de las células, sobre todo de las células más externas, se van a apreciar unos pequeños ganchitos. Y eso también es importante de entender en la fasciola hepática, porque el parásito cuando ingresa a nuestro cuerpo, ya vamos a ver la forma en que se adquiere la fasciolosis y cómo se llega a establecer en el conducto hepático. Pero de alguna manera hay que ir entendiendo que el parásito, para llegar al conducto hepático, se tiene que ir abriendo camino. De tal manera que esos ganchitos van a servir para el parásito para ir rompiendo tejido y finalmente establecerse en el conducto hepático. ¿Ya? Bueno, el parásito es hermafrodita, ya les decía.
Esto quiere decir que vamos a encontrar gónadas masculinas femeninas, va a ocurrir la fecundación, el proceso de fecundación, el encuentro de los espermios con los óvulos en el propio organismo, y el poro genital es un orificio por donde desemboca el útero del parásito. En ese útero se van a estar acumulando cientos o millones de huevos, ¿ya? Que van a salir entonces por el poro genital. Este parásito, la forma adulta, el estadio adulto, se aloja en el conducto hepático no solo del ser humano para producir faciolosis, sino que también en animales que son herbívoros, ¿ya? Por lo tanto, acá el huésped que está albergando acá, podría ser el ser humano o estos animales herbívoros, ¿ya? El vacuno principalmente, pero también se considera aquí el caballo, los conejos, qué sé yo, cualquier otro tipo de animal que consuma pasto va a ser capaz de alojar entonces a esta fasciola hepática en sus conductos hepáticos. Ahora, este huésped, ¿qué tipo de huésped sería según lo que vimos en la clase pasada? Fíjense, está albergando a la forma adulta del parásito y está albergando a la forma que se reproduce de forma sexuada. ¿Sí? Todos entendemos que la reproducción es sexuada, porque a veces genera conflicto por el hecho de ser hermafrodita, ¿ya? Las personas piensan que es una reproducción asexuada, y eso es falso. Es sexuada porque es sexuada. ¿Por qué consideramos que es sexuada? Cuando hay unión de un espermio con un óvulo, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Fecundación. Cuando nosotros podemos distinguir ese proceso de fecundación, entonces nosotros estamos reconociendo que existe una reproducción de tipo sexuada. Por lo tanto, ¿qué tipo de huésped sería? Definitivo, exactamente. Entonces, el ser humano con los animales herbívoros representan el huésped definitivo de este parásito. Les decía entonces que en el útero se van a estar concentrando los huevos del parásito. Entonces, esta forma adulta va a comenzar a liberar el segundo estadio del parásito, que son los huevos. Estos huevos van a salir al conducto hepático, y el conducto hepático ¿dónde desemboca? En el intestino, ¿no es cierto? En esa fracción del intestino, ¿ya? Por lo tanto, esos huevos, ¿dónde nosotros los podríamos apreciar? Tanto en el animal infectado como en el ser humano. En las fecas, ¿ya? Los huevos van a salir en las fecas. De tal manera que por esa razón, los huevos se convierten en la forma de diagnóstico de la enfermedad. El huevo de esta fasciola hepática es uno de los más grandes de los helmintos. Tiene un tamaño, aunque es el más grande, no es visible, por supuesto a simple vista, hay que verlo a través del microscopio. Tiene una longitud de este huevo de aproximadamente unos 150 micrómetros. Tiene un aspecto ovalado y va a destacar aquí una pequeña tapita de este huevo que se llama opérculo. El opérculo. Vamos a hacer acá un nuevo paréntesis, chicos, porque vamos a hablar del diagnóstico parasitológico. La forma en que se hace el diagnóstico parasitológico es un examen que se llama examen coproparasitológico. Examen coproparasitológico. Que, chicos, por favor, nunca confundir con el coprocultivo. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando del coprocultivo, vamos a estar en búsqueda prácticamente de bacterias. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a buscar en el examen coproparasitológico son básicamente estructuras parasitarias. Oye, el nombre lo dice, ¿no? Pero se puede prestar para confusión. Solo porque existe la palabra ahí coprocultivo. O sea, la palabra copro, perdón. ¿Qué significa esa Ese, ¿no es cierto? También son fecas. En el coprocultivo, básicamente, tal como lo vieron con la profesora Claudia, ¿no es cierto? La muestra se va a obtener desde una tórula, ¿ya? Se va a tomar la muestra con una tórula, esa muestra va a ser transportada al laboratorio y eso va a ser sembrado finalmente en una placa Petri, ¿no es cierto? Se va a intentar hacer el aislamiento de los microorganismos, ¿ya? Para que ahí se desarrollen entonces las colonias de las bacterias, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con el examen coproparasitológico? La muestra
se va a tomar de la siguiente manera. Acá hay instrucciones que ustedes deben indicar al paciente. Por lo general, estos insumos los entrega el laboratorio y el nombre del examen también podría, me mostraban ahí unos chicos que están ya haciendo sus prácticas lineares, que la denominación del examen es el seriado de deposiciones. ¿Ya? También ese es otro nombre que podría ser. Seriado de deposiciones. Entonces, para este examen se van a tomar 3 muestras en 3 días no consecutivos, esto para ampliar la posibilidad o la chance de encontrar principalmente los huevos. ¿Ya? Entonces, si el examen lo comenzamos a tomar hoy día es martes, miércoles, ¿sí? Miércoles, sí, miércoles. ¿La próxima muestra cuándo debería ser tomada? El viernes, ¿no es cierto? ¿Y la última? El día domingo. Bueno, el laboratorio le va a proveer al usuario, ¿no es cierto?, 3 frasquitos con soluciones fijadoras. ¿Ya? La idea es que el paciente adicione los diferentes días, sin necesidad de que exista ayuna, eso no es necesario, 10 gramos de fecas. Y acá hay que ser enfáticos, chicos, que indicarle al paciente que con esa cantidad de deposición es suficiente, porque usted le dice al paciente que necesita muestra de feca de 3 días, el paciente puede llegar hasta con el balde de fecas, ¿sí? Entonces, con la cantidad de fecas que caen en una cucharadita de té, es suficiente para cada uno de los frasquitos. ¿Ya? Bueno, el paciente vuelve al laboratorio con los 3 frasquitos que traen la solución fijadoras y ya las deposiciones dentro de cada uno de los frasquitos. ¿Sí? Ahí van a estar entonces estas muestras. ¿Qué se hace con estas muestras en el laboratorio? Se hace lo que se conoce como un pool, ¿ya? Un pool de muestra, que básicamente consiste en unir las 3 preparaciones. ¿Ya? Se hace una mezcla de las 3 y luego las fecas van a ser pasadas por una rejilla, que es una especie de colador. Por lo general el colador es de cobre. ¿Ya? Se van a entonces tamizar esas muestras aquí en esa rejilla y se van a recolectar nuevamente las 3 muestras. ¿Qué podría ocurrir aquí? Algunos elementos parasitarios podrían quedar retenidos en la rejilla, como por ejemplo un trocito de estróbila de una lombriz solitaria. Ya vamos a hablar de eso, que es lo que es, ¿ya? Pero podría ahí quedar un trocito de estróbila de este parásito ya en la rejilla, retenido. ¿Ya? Si la persona tiene piduye, los machos o hembras de este nematodo podrían quedar también retenidos aquí, y ya esos elementos parasitarios podrían servir de diagnóstico. Por eso yo les decía que en el examen coproparasitológico nosotros vamos a buscar no solamente los huevos, sino que también algunas estructuras parasitarias. ¿Ya? Si no aparece nada de eso, ¿ya? Nos queda la opción de encontrar o hallar todavía los huevos. Entonces recurrimos a lo que ha sido tamizado, a este pool de muestras. Aquí están las 3 muestras fecales de los 3 días. Y eso se va ahora a centrifugar en un tubo de centrífuga. Se agitan bien antes de la centrifugación, y posterior a la centrifugación van a quedar 2 fases. ¿Ya? Una fase, ¿no es cierto?, que queda precipitado, donde están los elementos mayores de las deposiciones, que queda todo el choclo, todo lo que no ha sido digerido, ¿no es cierto? Ah, están despiertos, ¿eh? ¿Ya? Ahí van a quedar entonces todos esos elementos, y en el sobrenadante, eso es lo que se recolecta. ¿Ya? Se recolecta, y esto es lo que vamos a observar en la mayoría de los laboratorios, el resultado de esto. En un portaobjeto se coloca una gotita de la preparación, sobre la gotita entonces el cubre, y eso se observa al microscopio. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar huevos del mintos, ¿ya? Podríamos encontrar trofozoitos, ¿ya? O podríamos encontrar quistes de protozoos, ¿ya? Todos esos elementos. Entonces así es como se hace este examen, que se llama examen coproparasitológico, y que es lo que vamos a ir observando en la mayoría de los laboratorios. ¿Ya? Por si acaso no van a tener que manipular ninguna feca. Yo les comentaba ya a los chicos que tuvieron el laboratorio, es que las muestras, si bien son fecales, todas ya están fijadas, de manera que no hay riesgo de tener contacto con las deposiciones. ¿Ya? Están todos fijados. Así entonces es como el huevo lo podríamos encontrar en la deposición de el huésped que a nosotros nos interesa, es el ser humano. Pero si aplicamos este mismo tipo de examen en medicina veterinaria,
en los animales herbívoros también podríamos encontrar, los animales que estén infectados, podríamos encontrar también los huevos. Bueno, el ciclo de la fasciola hepática, que es lo que vamos a comenzar a describir, ya tenemos dos de los estadios de este ciclo, va a continuar solamente si el huevo llega a aguas de tipo dulce. ¿Ya? ¿Dónde podríamos encontrar aguas dulces? En ríos y lagunas, ¿sí? Ahí va a continuar entonces el ciclo de vida. ¿Qué va a pasar con este huevo cuando llega al ambiente? Y básicamente la luz solar va a provocar que esa tapita, que habíamos denominado como opérculo, se abra. ¿Ya? La luz solar va a incidir en que esa tapita entonces se pueda abrir y desde ese opérculo, ¿ya?, va a salir el siguiente estadio del parásito, que son las redias. ¿Ya? Acá estamos entonces frente al tercer estadio del parásito, es una forma ya larvaria, que se denominan entonces ahora redias, y estas redias son el producto del proceso de embriogénesis que ocurrió previamente en el huevo. ¿Ya? Ahí se comienzan a multiplicar, estos organismos no son unicelulares, son ya multicelulares, y estas redias están provistas de cilios, ¿ya?, cilios natatorios. Entonces todo el cuerpo de las redias va a estar provisto de estos cilios, esa es como la característica de las redias. ¿Ya? Entonces las redias van a continuar el ciclo de vida, ¿dónde les decía? En agua dulce. ¿Ya? Entonces estas redias tienen 24 horas de vida, nada más. ¿Ya? Es un tiempo bastante acotado el de vida de estas redias. Por supuesto que si el huevo, chicos, no cae en agua dulce, probablemente el sol va a provocar que se abra el opérculo, pero imaginen que ha caído el huevo en la tierra, ya no podría continuar el ciclo. ¿Ya? Las redias saldrían de los huevos, pero morirían rápidamente. La única posibilidad que tendrían las redias para continuar con el ciclo es que hayan sido depositadas, ¿dónde? En agua dulce. Ahí van a continuar su ciclo de vida. Y ahí, en agua dulce, tendrían 24 horas de vida. Y en esas 24 horas de vida, las redias van a tener que encontrar al siguiente huésped. ¿Ya? Y este huésped se ubica precisamente en aguas dulces, por eso es que el ciclo necesariamente tiene que continuar. Probablemente, si cae en agua de mar, en agua salada también, las redias van a salir del huevo, van a poder nadar en las aguas de mar, pero nunca se van a encontrar con el huésped y el ciclo entonces se agotó. ¿Ya? El huésped, el siguiente huésped de este parásito son los caracoles de agua dulce. ¿Ya? Son los caracoles de agua dulce del género Limnea. Las especies de caracoles del género Limnea. ¿Ya? Son unos caracoles que son muy pequeñitos, son caracoles precisamente de agua dulce. El tamaño de este caracol no supera el tamaño de 1 centímetro, son muy pequeñitos, y por supuesto que estos caracoles están en Chile. Por lo tanto, hay posibilidad de que el ciclo, tal como ha ocurrido a lo largo de los tiempos, ¿no es cierto?, se mantenga y aparezca en casos de parasitosis en el país. ¿Ya? La mayoría de los casos de esta parasitosis ocurren en animales. ¿Ya? Es un verdadero problema para la ganadería. Bueno, el huésped del caracol del género Limnea. Si el ser humano y los animales herbívoros son el huésped definitivo, ¿qué tipo de huésped sería este caracol? Transitorio. No vino a la clase pasada, ¿no? No, si no se habría quejado. Si uno es el huésped definitivo, el otro es el huésped intermediario, ¿sí? Entonces, este caracol es un huésped intermediario. Bueno, las redias van a penetrar activamente el tejido del caracol. Vamos a hacer acá un zoom, o vamos a intentar hacerlo, de lo que estaría ocurriendo en el interior del caracol. ¿Ya? Las redias van a ir rompiendo el tejido del caracol. Eso va a significar daño dentro del caracol. Y las redias, lo que les va a ocurrir a ellas es que van a perder, ¿ya?,
van a perder entonces los cilios. ¿Ya? Y a pesar de que el caracol es un individuo inferior, también tiene un sistema inmunológico, ya menos desarrollado que en los mamíferos, pero existe. Entonces, el caracol va a intentar rodear a las redias, ¿ya? Y al momento de rodearlas, las redias pierden los cilios. ¿Ya? Y entonces estas redias se comienzan a multiplicar dentro del caracol. Y dentro de esta estructura que ahora vamos a denominar como esporoquiste. Es un nombre que se va a repetir, quizás no es el mejor que se le ha dado el nombre, pero el esporoquiste no cuenta como un estadio del parásito. ¿Sí? Entonces estas redias, ¿ya? Que se pueden multiplicar dentro de el caracol, al poco tiempo van a comenzar a desarrollar una colita y ahora ya no pueden ser redias, ¿sí? Porque cambiaron su morfología. Y se van a convertir en cercarias. Entonces ahora sí, podemos hablar de un nuevo estadio del parásito, que serían las cercarias, que estarían dentro de una estructura que se llama esporoquiste. ¿Ya? Entonces, las cercarias van a estar ahí dentro del esporoquiste. Como desarrollaron una colita, esta colita que le aparece, muy parecido a lo que ocurre con los renacuajos, ¿ya? Esta colita les va a permitir moverse, y al momento de comenzar a mover esta cola, ¿qué creen que le va a pasar a este esporoquiste? El esporoquiste se rompe, hace nuevamente daño en el caracol, y entonces lo que sale del caracol serían las... ¿Qué estadio del parásito está saliendo? Están saliendo las cercarias. Bueno, no lo vamos a anotar de nuevo porque aquí está el estadio. Serían las cercarias. Entonces, chicos, se sabe que por cada redia que ingresa al caracol, ¿ya? Se ingresa una redia al caracol, van a salir aproximadamente entre 500 a 600 cercarias. Eso para que vean básicamente el poder de reproducción de este estadio, que son las redias. Bueno, estas cercarias, siguiendo en aguas dulces, van a ir en búsqueda del siguiente huésped, y el huésped de este parásito, el segundo huésped intermediario, son las hojas del pasto. ¿Ya? Y ahí las cercarias se van a enquistar dentro de las hojas del pasto y van a formar el siguiente estadio del parásito, que se conocen como metacercarias. Las metacercarias. Bueno, las metacercarias son estructuras que quedan enquistadas dentro de la hoja, que tienen aproximadamente también un tamaño de 500 micrómetros de diámetro. Ese sería el diámetro de estas estructuras. Chicos, están enquistadas dentro de la hoja del pasto. Algunas metacercarias podrían quedar flotando en las aguas. Las aguas de tipo dulce, cerca de donde esté este pasto, podrían ahí quedar algunas de ellas flotando. Estas metacercarias son importantes porque son las formas infectantes de esta parasitosis. Y acá ya podremos deducir cómo se cierra este ciclo, porque es fácil entender que los animales herbívoros consuman estas hojas de pasto infectadas.
¿Ya? Ahora, ¿cómo se infecta el ser humano? Carnivorismo. ¿Cómo? ¿Señorita? ¿Por qué? Ya, pero yo he dicho que la forma infectante es... He dicho que es la metacercaria, que está en la hoja del pasto. Y eso nos ayuda a entender que el animal que alberga el huésped definitivo, que alberga, perdón, la forma adulta del parásito, adquiere esta fasciosis. Pero el ser humano, en su sano juicio, no consume pasto. ¿Sí? A no ser que esté de un bajón, de una volada, ¿no es cierto? ¿Ya? No va a consumir pasto, así que no hay ningún motivo para que el hombre se infecte. Pero resulta que la forma en que se va a infectar el ser humano es a través del consumo de berros. ¿Ya? Veamos. Bueno, los berros se parecen mucho a la rúcula, si no los conocen. Están bastante de moda los berros en este momento. ¿Ya? No son como bien millennials. Bueno, ya podemos entonces deducir cómo se infecta el ser humano. Eso es una posibilidad a través del consumo de berro. Obviamente, si alguien consume pasto y ese pasto tiene las metacercarias, la persona igual se va a infectar. ¿Ya? Ahora, otra posibilidad de infección para el ser humano, le he dicho que las metacercarias podrían estar flotando en las aguas próximas. Por lo tanto, ¿cómo se podría infectar ahí en ese caso? Claro, ¿no es cierto? Nadar en una laguna que tenga las metacercarias, ¿no es cierto? Tragar agua y infectarse. Esa sería entonces la forma en que se va a infectar. Así entonces cerramos el ciclo del parásito. Algo interesante, chicos, no sé si ya notaron un problema aquí. ¿Cuál es la puerta de entrada para este parásito? La vía oral, ¿no es cierto? Va a ser vía digestiva. ¿Esto se puede considerar como fecalismo? No, no es fecalismo. Por lo general, cuando hablamos de que nos infectamos por el consumo de vegetales, una de las posibilidades para evitar esa infección es que nosotros lavemos los vegetales con cloro. ¿Sí? Pero en este caso la metacercaria está enquistada dentro de la hoja del pasto o dentro de la hoja del berro. De tal manera que los tratamientos o la desinfección de los vegetales con cloro no ayuda absolutamente en nada. ¿Ya? No sirve. La única manera para prevenir es no consumiendo berros. ¿Ya? Esa puede ser una posibilidad. O que los berros estén cocidos. ¿Ya? Porque el tratamiento con cloro no va a matar a la metacercaria. Ahora, ¿cuál es el problema que le estoy diciendo, chicos? Ya sabemos que es la vía oral. La metacercaria, ¿cuánto es el tamaño que le indiqué? 500 micrómetros, ¿sí? De tal manera que cuando esa metacercaria llegue al estómago, ¿ya? Cuando la metacercaria llegue aquí al estómago de la persona que ingirió, piensen ustedes que una hoja de berro o una hoja de pasto va a tener cientos o miles de metacercarias. Por lo tanto, varias metacercarias, por la ingesta de una hoja de berro contaminada, va a tener varias de estas metacercarias. ¿Ya? Cuando lleguen al estómago, varias de estas metacercarias, ¿qué les va a ocurrir? Van a morir. ¿Ya? Va a disminuir el número de microorganismos que ingresaron porque obviamente en el estómago va a estar los jugos gástricos, ¿no es cierto? La acidez, las enzimas digestivas que terminan destruyendo a varias de esas metacercarias. Pero el detalle, chicos, es que la metacercaria, tal como ustedes me lo indican, mide apenas 500 micrómetros. ¿Y la fasciola adulta cuánto mide? De 2 a 3 centímetros. De tal manera que desde esta metacercaria no sale la fasciola hepática de los 2 a 3 centímetros. Imposible. ¿No? Va a salir una fasciola hepática
que mide un poco más de los 500 micrómetros, perdón, de la metacercaria. Y esa fasciola hepática se denomina como una fasciola hepática juvenil. ¿Ya? Obviamente, si se digieren cientos o miles de metacercarias, son cientos y miles de fasciolas hepáticas que vamos a denominar en este momento como juveniles. ¿Ya? Y están siendo liberadas básicamente en el estómago. Desde ahí entonces son liberadas las fasciolas hepáticas juveniles, pero la fasciola hepática para producir fasciolosis, ¿dónde se aloja? En el conducto hepático. Entonces, desde aquí, desde el intestino, las fasciolas hepáticas que sobrevivieron a las condiciones del estómago van a abrirse camino para llegar al conducto hepático. ¿Qué los va a ayudar? ¿Qué los va a ayudar a eso? Los ganchitos que ya les había señalado que están ¿dónde? En el tegumento del parásito. ¿Ya? Eso le va a permitir entonces al parásito ir abriéndose camino hasta llegar al conducto hepático. Ahora, piensen ustedes que cuando se consume el berro o pasto, independiente sea el caso, ¿qué síntoma podría aparecer aquí? A ver, si sobrevivió solo una fasciola hepática, la persona probablemente va a tener este periodo que se llama de infección asintomático. Una sola fasciola hepática a lo mejor ni va a ser percibida por la persona. Pero no es lo mismo que la persona haya ingerido cientos o miles de metacercarias y por lo tanto sean cientos de fasciolas hepáticas que están migrando desde el intestino ¿hacia dónde? Hacia el conducto hepático. ¿Qué podría ocurrir ahí? ¿Qué va a sentir la persona? Dolor. Dolor. Sí, definitivamente va a sentir dolor. Bueno, una vez que las fasciolas hepáticas se establecen en el conducto hepático, el principal síntoma de la fasciolosis también es dolor. ¿Ya? Dolor. ¿Qué más podría ocurrir? Si es una única fasciola hepática, que puede ser, chicos, puede ser, la parasitosis perfectamente podría cursar de manera asintomática. ¿Ya? Pero todo cambia si esa única fasciola hepática comienza a obstruir el conducto. Ahí una sola fasciola hepática podría también causar, ¿no es cierto?, síntomas de dolor. ¿Ya? Una única. Ahora, si son más, obviamente la posibilidad de obstruir el conducto o los conductos también es mucho mayor. ¿Ya? Dentro de lo que se va a observar en el paciente, además del dolor, ¿ya? Y bien localizado, ¿cuál es la zona del hígado? Epigastrio. ¿Cuál es la zona? ¿Lo escuché por acá? ¿Cuál es la zona? ¿Ya? ¿Así lo denominaron? ¿Sí? Ya. Ahora chicos, algo que va a aparecer también es la ictericia, ¿ya? En la persona que tenga fasciolosis. Y estos dos signos, ¿ya? Se pueden confundir con qué fenómeno, creen ustedes. Colicistitis. ¿Qué cosa? Lo escuché por ahí, no hepatitis. Se puede confundir con cálculos, ¿no es cierto?, en la vesícula. ¿Cómo se llama eso? Colicistitis. ¿Cuánto? Colicistitis. Colecistitis. ¿Ese es el nombre? Ya. ¿Cómo vamos a poder diferenciar entre cálculos en la vesícula y una fasciolosis? ¿Qué nos podría descartar la presencia de una litiasis? ¿Tienen las herramientas para responder? El examen coproparasitológico, ¿sí? Excelente. ¿Y qué pasa si todavía no han llegado al estadio adulto? Todavía no hay liberación de huevos. El examen coproparasitológico va a salir aún negativo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? No lo he dicho ahora, pero sí tienen la herramienta para hacerlo. ¿Ya? Cuando vimos el sistema inmunológico, yo les señalaba que hay un tipo de células que predominan cuando hay infecciones por el MIB. ¿Cuáles son esas? Los eosinófilos. Entonces, en el hemograma, vamos a observar eosinofilia. ¿Ya? En un hemograma normal,
solamente entre el 2 al 5%, incluso algunos consideran que del 2 al 3% de las células de la sangre son eosinófilos. Por lo tanto, cuando ya hay porcentajes mayores, podemos considerar que hay una eosinofilia, ¿ya? Un 7% de eosinófilos ya es eosinofilia. Pero por lo general comienzan a aumentar un poco más, 10 o incluso no más del 13%. ¿Ya? Y ahí estamos en presencia de una eosinofilia. Hay registros, probablemente muy antiguos, de que médicos, bajo este cuadro, esta presentación, pensaban que se trataba de una litiasis, iban a hacer la cirugía para extraer las piedras de la vesícula y se encontraban con la forma adulta del parásito. ¿Ya? Entonces recién ahí se daban cuenta, pero me parece que ese tipo de situaciones ya no debiera ocurrir, ¿ya? Pero hay registro de ello. Otra cosa que hay registro con respecto a la fasciola hepática es que la fasciola hepática no tiene ojos. ¿Ya? No tiene ojos. ¿Cómo puede llegar al conducto hepático? ¿Cómo va a alcanzar el conducto hepático si no sabe dónde es? Yo esto se lo menciono porque se han encontrado fasciolas hepáticas errantes, ¿ya? Hay registros, por lo menos de los que yo conozco, que se han encontrado fasciolas hepáticas en la piel, cubierta de tejido fibroso, ¿ya? Y también se han encontrado fasciolas hepáticas migrando de manera errante también en los ovarios, ¿ya? Imagínense el medio recorrido que hizo la fasciola hepática, ¿sí? Porque no hay otra forma de que la fasciola hepática ingrese a nuestro cuerpo que no sea por la vía oral, ¿ya? De tal manera que, de manera errática, llegaron a estos sitios. No sé en qué parte de la piel, del cuerpo se encontraron esas fasciolas hepáticas, pero existe el registro de ellas. Por supuesto que ellas están muertas, rodeadas de tejido fibroso, ¿ya? Calcificadas pueden ser en algunos casos. Yo le había hecho una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llega la fasciola al hígado, al conducto hepático específico? La verdad que tiene que ver con la expresión de nuevas proteínas. Básicamente, así como los virus se han especializado en llegar a ciertos lugares, como por ejemplo el virus de la hepatitis también es un virus que llega al hígado. Pero ¿cómo sabe que ese es el hígado? Porque hay receptores que permiten el ingreso de ese virus dentro de las células hepáticas, y solamente invade ese tipo de células y no otras. De tal manera que también tiene que ver con eso. La fasciolosis, entonces, chicos, ¿qué tipo de parasitosis es? Claramente es una endoparasitosis. ¿Qué tipo de endoparasitosis? ¿Cuál es la clasificación? ¿Qué será? Una histoparasitosis. Excelente. Una histoparasitosis. Una histoparasitosis. Ahora, según el número de huésped, ¿qué tipo de parasitosis sería? Hay dos opciones, son monoxénico o heteroxénico. ¿Qué tipo de ciclo sería este? Heteroxénico. ¿Ya? ¿Cuántos huéspedes podemos distinguir? Tres. ¿Cuáles son los tres? El caracol, el pasto y el huésped definitivo. Y ese huésped definitivo, ahí están los tres, ¿no es cierto? El caracol y el pasto son dos tipos de huésped intermediario y hay un huésped definitivo que puede ser reemplazado. Puede ser el ser humano o los animales herbívoros, ¿ya? Ahora, ¿es una zoonosis? ¿Es una zoonosis? Esa era fácil, más fácil que la anterior. ¿Es una zoonosis? Sí, es una zoonosis. Ahora, ¿qué tipo de zoonosis?
¿Ah? Una metazoonosis. Excelente. Javier, ¿por qué? ¿Cuál es el intermediario? Ah, pero no diga intermediario. Un invertebrado, ¿sí? Para que la infección pase del animal herbívoro, por ejemplo, el ser humano, ¿qué tuvo que hacer la facela hepática? Supongamos que comenzamos con un vacuno infectado, el vacuno tiene el adulto en su conducto hepático, los adultos están liberando huevos, los huevos llegaron a agua dulce, se liberaron las formas larvarias que ingresaron al caracol, llegaron, ahí está el por qué es una metazoonosis, hay un invertebrado ahí, y las metacercarias se enquistan y ahora el ser humano consume berros. ¿Sí? Para pasar desde el animal herbívoro al ser humano, ¿ya? Tuvo que pasar necesariamente por el caracol. Pregunta, chicos, si una persona consume el hígado de un vacuno, que eso ocurre normalmente, y las personas consumen panitas, ¿podremos adquirir la infección? Ya. La persona consume panitas mal cocidas o crudas. ¿Se puede adquirir la infección? No. No hay invertebrado. ¿Sí o no? No. Acá dicen que sí. Allá dicen que no. Excelente. ¿Sí? La persona, si come una panita de un vacuno, ¿qué estaría comiendo? ¿Qué estaría ingiriendo? La panita está cruda, ¿ya? Estamos hablando de que ahí no hay cocción, ¿ya? ¿Qué estaría comiendo si ese hígado tiene fasciola hepática? Estarían ingiriendo las formas adultas, ¿ya? Y la persona, por más que mastique la forma adulta, ¿ya? A lo más que al presionar la forma adulta se liberen cientos de huevos, la persona no estaría ingiriendo ¿a qué cosa? La forma infectante, que es la metacercaria. Excelente. ¿Ya? Entonces no hay ningún riesgo si es que la persona llega a consumir un hígado crudo que esté infectado con la forma adulta. La única manera es que se consuman las metacercarias, que van a estar en los vegetales. Ahora, chicos, ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Cociendo qué? Cociendo berros. Bueno, medidas de prevención, chicos. No consumir berros, esa es la más segura. ¿Sí? Si se van a consumir berros, ¿Qué vamos a hacer sin los perros? Es poco sensible mi vida. son ricos los perros. Ya, chicos, ¿qué medida de prevención entonces? No consumir berros, o si no, consumirlos cocidos o que sean de cultivos hidropónicos. También es una posibilidad. ¿Qué más? El agua potable. El tratamiento. Chicos, el tratamiento de los animales infectados o el tratamiento de las personas con fasciolosis también impiden que estos huéspedes liberen qué cosa hacia el medio. Se impide que se liberen los huevos. Otra forma de prevenir, que no es la más adecuada, es eliminar al caracol. ¿Ya? Se utilizan soluciones con cobre para matar al caracol, pero obviamente esto genera un desastre ecológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el caracol, dentro de la cadena alimenticia, es el alimento para otras especies de animales. ¿Ya? De tal manera que no es la más efectiva. Pero sí, hay que tenerla en consideración. ¿Servirá acá el lavado de manos? No tiene nada que ver. ¿Ya? Acá no tiene nada. Ya, chicos, vamos a pasar ahora a las lombrices solitarias. Vamos a hablar ahora de los céstodos. Ya había dicho que los céstodos son gusanos planos que tienen un cuerpo segmentado. Las tres partes de un cesto, las vamos a visualizar ahora.
las tres partes de un cesto que nos da origen a este cuerpo segmentado son el escólex, que representa el aparato de fijación del parásito. El escólex entonces es el aparato de fijación. El cuello. En el cuello vamos a encontrar células pluripotenciales. Ya les explico para qué sirven esas células pluripotenciales. Y la tercera parte del cesto es lo que se denomina como estróbila. La estróbila. Bueno, ¿qué es lo que es la estróbila? La estróbila es un conjunto de proglótidas. Conjunto de proglótidas. Entonces yo les decía que en el cuello existen células pluripotenciales porque el cuello es el órgano que se encarga de formar las proglótidas. Aquí se van a originar en el cuello. Es el origen de cada proglótida. La parte del cesto de que va a comenzar a formar las proglótidas. Y finalmente, el conjunto de proglótidas se llama estróbila, que esas serían entonces las tres partes de un cesto. Todas las lombrices solitarias vamos a distinguir estos tres elementos: escólex, cuello y estróbila. Las proglótidas se pueden clasificar además en inmaduras, maduras y finalmente estarían las proglótidas grávidas. El primer cesto que vamos a conocer son las especies de Diphyllobotrium. Tiene varias trampas aquí la palabra Diphyllobotrium. Aquí tienen que escribirla bien. Vamos a hablar de todas las especies de Diphyllobotrium. Esta es la lombriz solitaria que puede alcanzar el mayor tamaño, la forma adulta, el estadio adulto del parásito. Puede tener o alcanzar tamaños de hasta 30 metros si no hay tratamiento. Entonces, la enfermedad que causa el Diphyllobotrium es la enfermedad causada por este parásito es la difilobotiosis. Las formas adultas de este parásito se van a ubicar en el intestino delgado de las huéspedes. Bueno, el intestino es una parte del sistema digestivo que tiene un tamaño por ahí por los 7 metros en la persona adulta. De tal manera que un parásito que tiene una longitud de hasta 30 metros, la única posibilidad de permanecer ahí es que el parásito esté plegado, ¿no? Plegado sobre sí mismo. ¿Cómo es el Diphyllobotrium? El escólex tiene un tamaño de apenas 2 a 4 milímetros. 2 a 4 milímetros. Este es el tamaño del escólex. Por supuesto que es tan pequeñito que lo voy a dibujar y el dibujo es esquemático de este pequeño escólex. Es la parte más pequeñita del parásito y se dice que el escólex del Diphyllobotrium tiene una forma de espátula. Como este escólex es el aparato de fijación, la forma en que el Diphyllobotrium se fija al huésped es porque en cada costado del escólex existen estas hendiduras que se llaman botrios. Estas hendiduras están a ambos lados del escólex. Si nosotros hacemos un corte transversal de ese escólex, veríamos una cosa así. Hay hendiduras en un lado y en el otro. Entonces estos dos elementos, estas dos hendiduras a los costados del escólex son los botrios. Y de ahí viene el nombre de Diphyllobotrium, porque tiene dos botrios. ¿Ya? Inmediatamente después del escólex, que es la parte más pequeñita del parásito, viene el cuello. ¿Ya? Entonces aquí estaría el cuello. ¿Para qué sirve el cuello del parásito? Para formar las proglótidas. ¿Ya? Las primeras proglótidas que comienzan a formarse por el parásito son muy finitas. ¿Ya? Casi ni se distingue
la separación entre una y otra. Son muy finitas, están muy pegaditas una al otra. Las proglótidas más viejas comienzan a ir siendo, se comienzan a depositar a la zona más distal. ¿Ya? Entonces las nuevas proglótidas que están justo acá al lado del cuello, las proglótidas más viejas comienzan entonces a bajar a medida que aparece la siguiente. Aparece una nueva proglótida, la siguiente se va corriendo hacia más distal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las proglótidas inmaduras. ¿Por qué vamos a llamarlas inmaduras? ¿Creen ustedes? Porque no han desarrollado las gónadas masculinas y femeninas. Recuerden que todos estos individuos son hermafroditas. Entonces, la razón por la cual estas proglótidas son inmaduras es porque todavía no tienen ni gónadas masculinas ni femeninas. Luego, vamos a encontrar, voy a hacer más puntos suspensivos, yo sé que son solamente 3, ¿ya? Pero no voy a graficar todo el parásito, por supuesto. Vamos a ver aquí las proglótidas entonces ya ahora maduras, que se van haciendo cada vez más grandes. ¿Y por qué las vamos a llamar maduras? Porque ya han desarrollado las gónadas masculinas y femeninas. Las gónadas por lo general se ubican en los costados de las proglótidas y están en ambos lados, tanto los ovarios como los testículos, ¿ya? Y es difícil hacer la distinción entre uno u otro órgano, ¿ya? Tienen este aspecto puntiforme, lo van a ver en el laboratorio, ¿ya? Van a estar entonces así ubicados los ovarios y los testículos. Y luego, hacia la parte más distal del parásito, vamos a encontrar las proglótidas de mayor tamaño, que van a tener una forma típicamente trapezoidal, ¿ya? Y estas proglótidas son entonces las proglótidas grávidas. En las proglótidas grávidas vamos a distinguir primero que todo un poro genital, que es por donde van a salir los huevos. Y ese poro genital, recuerden que también estaba presente ese poro genital en la fasciola, ese poro genital es ventral y central. Y acá las gónadas masculinas y femeninas comienzan a involucionar. ¿Y quién va a ocupar casi todo el espacio de la proglótida? Será el útero, que tiene la forma de roseta, ¿ya? Como una flor. Y ahí, en ese útero van a estar los huevos del difilobotrio. ¿Por dónde van a salir los huevos? Por el poro genital. ¿Dónde está viviendo este parásito adulto? En el intestino. Por lo tanto, los huevos, ¿dónde los podemos encontrar? En las fecas. Entonces, el Diphyllobotrium va a dar origen al segundo estadio del parásito, que son los huevos. Y si están en las fecas, los huevos también pueden ser las formas de diagnóstico. Los huevos son muy parecidos a los de la fasciola hepática, son elípticos, ¿ya? Tienen también un opérculo, pero son la mitad del tamaño de los de la fasciola, se pueden confundir fácilmente, miden 75 micrómetros. ¿Ya? Una clave quizás para ayudarnos a diferenciar estos dos huevos es que estos huevos de la fasciola hepática se ven un poco amarillentos en las preparaciones. Ahora, ¿por qué creéis que se ven amarillentos estos huevos? ¿Dónde los colocó la fasciola hepática? ¿Dónde los liberó? En el conducto hepático. Entonces estos huevos podrían adquirir las pigmentaciones ya de la bilis. Por eso se van a ver un poco amarillentos al microscopio, en tanto que los del Diphyllobotrium, que son muy parecidos. Pero la verdad es que en el microscopio, si no hay mucha experiencia, es difícil poder ver el tamaño. ¿Ya? Claramente los de la fasciola hepática son mucho más grandes, son el doble del tamaño de estos, pero si no hay mucha experiencia es muy difícil ver la diferencia de tamaño como para decir, este es un Diphyllobotrium, este es el de la fasciola. Entonces por eso esa clave del color puede ayudar. Ya chicos, vamos a hablar un poco de la difillobotriosis antes de seguir hablando del ciclo. El huésped de este parásito. ¿Qué tipo de huésped sería de la forma adulta?
es hermafrodita, por lo tanto la reproducción es sexuada, por lo tanto este es un huésped definitivo. Los huéspedes definitivos de la facción, perdón, del Diphyllobothrium es, por supuesto, el ser humano, pero también lo son algunos animales, ¿ya? Animales que se denominan ictiófagos. ¿Qué son los animales ictiófagos? ¿Qué comerán estos animales ictiófagos? ¿No saben? ¿O no están ni ahí? ¿O no sé? No saben. Son los animales que comen pescado. ¿Ya? Todos los animales que consuman dentro de su dieta pescado, ¿ya? Son posibles huéspedes definitivos del Diphyllobothrium. ¿Qué animal come pescado? Hay un montón de animales que comen pescado. ¿Sí? Sin embargo, los animales que han tenido relevancia para mantener la infección junto al ser humano son animales que lamentablemente están, ¿no es cierto?, cercanos a nosotros, que son los perros y gatos, que por lo general cuando se filetean los pescados, las vísceras, ¿a dónde van? Al suelo. Perros y gatos que sean callejeros, si tienen hambre, se van a comer esas vísceras crudas igual, y entonces el ciclo del Diphyllobothrium se mantiene. Pero también hay que considerar que otros animales, como por ejemplo las focas, los lobos marinos, las gaviotas, los pelícanos, los osos, ¿ya? Acá los osos para nosotros no hay ningún problema. Pero sí, comen pescado, entonces también podrían ser huéspedes definitivos de este parásito. ¿Cómo creen que vamos a adquirir la difilobotreosis dicho esto? ¿Qué habrá que comer para adquirir la difilobotreosis? Pescado. ¿Ya? Por lo tanto, ya aquí nos vamos a adelantar, ya vamos a adelantarnos cómo se cierra el ciclo. ¿Ya? Nosotros vamos a adquirir la difilobotreosis por carnivorismo, pero exclusivamente de pescado. ¿Y qué es lo que es el carnivorismo? ¿Qué significa carnivorismo? Consumir carne cruda o mal cocida. ¿De qué en este caso en particular? De pescado. ¿Cuándo consumimos pescado mal cocido o crudos? Ceviche, sushi, sashimi, ¿qué más? Ya les había arruinado la vida el semestre pasado, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir arruinándoles la vida. Hay una... Estoy seguro que el limón mata. Y fue lo obvio. A mí no me pregunté. En Santiago hay una sandwichería que se llama José Ramón 277. Y venden un sándwich con perro. Muy bueno, se lo recomiendo. Me sentí viviendo al límite cuando... Publicidad. El ciclo de este parásito va a continuar ahora cuando los huevos consigan salir hacia aguas saladas, ¿ya? En el mar básicamente. Solamente ahí entonces va a continuar el ciclo de vida. Nuevamente el sol, la luz solar va a provocar
que el opérculo se abra y lo que va a salir es el tercer estadio del parásito, que son los coracidios. Los coracidios también son formas larvarias del parásito llenas de cilios que les permiten entonces nadar y son microscópicos, ¿ya? Son muy microscópicos. Incluso son más pequeñitos que el huevo. De tal manera que estos coracidios van a ser ingeridos por animales también microscópicos que están en el mar, que son artrópodos, que se conocen en conjunto como copépodos. Y este sería uno de los primeros huéspedes de tipo intermediario. Estos copépodos, entonces, no son un estadio del parásito, sino que sería el huésped intermediario. Estos copépodos, que son parte de la microbiota del mar, ¿ya? Junto con algunas algas ahí presentes, van a ingerir estos coracidios. Y el coracidio, una vez ingerido por el copépodo, va a pasar en el intestino del copépodo y va a formar una forma larvada alargada, que esto sí es un estadio del parásito que se denomina procercoide. Entonces aquí estamos en presencia del cuarto estadio del parásito, que son los procercoides. También siguen siendo microscópicos, pero ya tienen este aspecto como de una larva alargada, ¿ya? Como esto es parte de una cadena alimenticia, ¿ya? ¿Quiénes podrían ingerir estos copépodos que tienen los procercoides en su interior? Son los pequeños peces del mar. ¿Sí? Entonces estos peces, estos pequeños peces, podrían ingerir a los copépodos, que son estos artrópodos marinos, y en el copépodo, ¿qué es lo que está albergando? Una forma larvaria del Diphyllobotrium que se llama procercoide. Entonces cuando el pescado, este pequeño pescado, ingiere al copépodo, en el intestino o en la musculatura incluso podrían quedar albergados el siguiente estadio del parásito, que son los plerocercoides. Plerocercoides. Este sería entonces el quinto estadio del parásito, y por supuesto que esto sigue siendo parte de una cadena alimenticia, y entonces ¿ya? Algunos peces de mayor tamaño, ¿sí?, podrían ingerir a estos pequeños peces y está feo, ¿no? Y entonces, de nuevo, en el intestino o en la musculatura de estos peces mayores vamos a encontrar los plerocercoides. Fíjense el nombre que le he dado. ¿Qué nombre le he dado? Plerocercoide, ¿sí? Que es el mismo que habíamos mencionado en los peces menores. Por lo tanto, cuando el estadio del parásito pasa de un pez a otro pez, el estadio se mantiene, ¿ya? Estas formas larvarias, chicos, los plerocercoides, tienen un tamaño ya visible a simple vista de unos 5 milímetros, ¿ya? Son blanquecinos y se pueden detectar tanto en las vísceras del pescado como en la musculatura del pescado, ¿ya? Ahí van a estar. Entonces, el ser humano adquiere la infección ya sea por el consumo de estos peces menores o por el consumo de los peces mayores. En Chile, ¿ya?, los pescados que se ha visto involucrados en la transmisión de la difilobacteriosis son la perca, la trucha arcoíris
Esas serían entonces las dos especies de pescado que mayormente se han encontrado a los plerocercoides del Diphyllobotrium. ¿Está claro el ciclo, chicos? Podríamos ya verbalizar cuáles son las medidas de prevención. No comer pescado crudo o mal cocido. ¿Ya? Esa sería una de las prevenciones. ¿Qué más? ¿Podría ser el tratamiento de los infectados? Sí, porque si tratamos a los humanos infectados estamos evitando que el ciclo continúe. ¿Cuál va a ser el problema? Que probablemente no vamos a poder tratar a todos los animales ictiófagos. ¿Ya? Ese es un problema. Ahora les decía que los animales domésticos, ¿ya?, como perros y gatos, podrían infectarse por el consumo de vísceras crudas que se han eliminado al momento de faenar el pescado. Por lo tanto, habría que evitar dichas prácticas. ¿Ya? Lo que se recomienda es, no sé, cocinarle a los animales o finalmente enterrar las vísceras, ¿ya?, para que no tengan acceso a ellos. Otra forma de prevenir, chicos, además de consumir carne de pescado bien cocida, es congelar las carnes del pescado. ¿Ya? Cuando se congelan las carnes del pescado, los plerocercoides que puedan estar en ellos mueren. ¿Ya? No matan el plerocercoide otros tratamientos como el ahumado. ¿Ya? Las carnes de pescado que estén ahumadas no consiguen matar al plerocercoide, pero sí lo hace el proceso de congelación. ¿Ya? De tal manera que también comprar pescado en el supermercado es mucho más seguro que en una feria, que sí. Ya, chicos, vamos a hablar ahora de la enfermedad de la difilobotríosis. La difilobotríosis podría cursar perfectamente de manera asintomática, sobre todo en las personas adultas, ¿ya? De todas maneras, es muy raro que esta parasitosis se dé en infantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es raro que a los infantes se les alimente con pescado crudo, ¿ya? Por lo general es una parasitosis que va a aparecer en los adultos. De todas maneras, ustedes tienen que haber escuchado que las lombrices solitarias se alimentan del bolo alimenticio, básicamente. Ese es como el alimento. Chicos, no tienen boca las lombrices solitarias, pero sí tienen esta musculatura que ya les he mencionado para la fascia hepática, que es el tegumento. Entonces, si este parásito tiene 30 metros de largo, ¿ya?, son 30 metros de tegumento que están absorbiendo nutrientes, que están quitando o restando nutrientes al huésped. Ese fenómeno, en donde el parásito le quita nutrientes al huésped, se llama efecto exfoliatriz. Cuando un parásito le está quitando nutrientes al huésped, ¿ya?, ese fenómeno se llama efecto exfoliatriz. Entonces el parásito tiene 30 metros de tegumento, y son 30 metros de tegumento que están absorbiendo nutrientes desde el intestino. Entonces, si esto está ocurriendo con el parásito y está presente en un infante, y le estamos quitando nutrientes al infante, obviamente, ¿cómo se va a visualizar eso en el infante? Va a haber el problema en el desarrollo del infante. ¿Ya? Ese es como el principal fenómeno que va a ocurrir. Ahora, les decía que la enfermedad podría ocurrir también de manera sintomática. Ahora los síntomas son bien difusos. Lamentablemente, por ahí en estas fake news, yo lo vi, en todo caso en Facebook, que recomendaban el uso de lombrices solitarias para hacer dietas. ¿Sí? Me parece eso lamentable, pero sí, ocurre. Claro, no le quita todo. Sí, algo que. Pero claramente si la persona está ingiriendo alimentos, todo ese alimento ya no le está aportando completamente a la persona. Ahora, ¿qué síntomas se podrían presentar en una persona con una lombriz solitaria? Estos síntomas se repiten para las próximas lombrices solitarias que vamos a mencionar, y que las personas tengan constantemente apetito.
¿Ya? ¿Eso por qué? Porque el parásito le está quitando los nutrientes. ¿Ya? Entonces eso podría ser uno de los síntomas. Otro de los síntomas es que la persona se sienta siempre saciada. ¿Ya? Y ese es un síntoma entonces contradictorio, ¿no es cierto? Por un lado, algunas manifiestan sentirse saciadas, no tienen apetito, pierden el apetito. Por otro lado, algunas podrían tener siempre mucho apetito. Y lo que hace más complicado el asunto para el diagnóstico es que a veces las personas que tienen la infección presentan alternadamente estos dos fenómenos. ¿Sí? Que en algunos periodos tiene hambre, en otros ya no. ¿Sí? Entonces esa podría ser la manifestación. ¿Ya? Chicos, el parásito también está defecando y está eliminando desechos. Por lo tanto, uno de los síntomas que aparece durante las helmintiasis, ¿ya? Son síntomas de tipo prurito. ¿Ya? Las personas tienen escozor en diferentes partes del cuerpo y no solamente en la parte abdominal. Por lo general, las personas sienten prurito en las extremidades. Y ese prurito no solamente se explica por los desechos que está eliminando el parásito, sino que, tal como se los mencioné, cuando estamos frente a helmintos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber eosinofilia. ¿Y por qué la eosinofilia? Recuerden que cuando se activan los eosinófilos, ¿ya? Cuando se activa un eosinófilo, recuerden que el eosinófilo es esta célula de la sangre que tiene un núcleo lobulado y tiene gránulos que se tiñen con los colorantes ácidos. Y recuerden que los eosinófilos tienen receptores para la región FC. ¿De qué inmunoglobulina? De las inmunoglobulinas E. ¿Sí? Y entonces, cuando se activan ellos, lo que hacen los eosinófilos no es fagocitar, sino que es liberar los gránulos. Por lo tanto, estas personas que tienen esta helmintiasis, el fenómeno de prurito se ve gatillado por dos fenómenos: los elementos que está excretando el parásito y además la liberación de los eosinófilos. ¿Ya? Insisto, chicos, la picazón no va a aparecer solamente en la zona abdominal, que sí podría aparecer, pero en otros sitios. ¿Ya? ¿El parásito dónde está? Está en el intestino. ¿Qué otros síntomas podríamos asociar a la presencia del parásito en el intestino? Perfectamente podrían haber diarreas. ¿Ya? También es un síntoma que podría aparecer, no en todos los casos, chicos, pero sí podría aparecer. También podrían haber náuseas, ¿ya? Y fiebre, incluso en algunos casos. ¿Ya? Algo que va a ocurrir con la persona que tiene difilobotriosis es que el parásito tiene afinidad por consumir la vitamina B12. ¿Ya? Una de las cosas que va a absorber la forma adulta del parásito es la vitamina B12. De tal manera que las personas que tienen difilobotriosis tienen déficit de esta vitamina y eso va a provocar problemas en la hematopoiesis. Y la persona va a manifestar, además de todos estos síntomas que ya hemos ido mencionando, una anemia que se llama megaloblástica. Mega. ¿Qué significará eso? Grande, ¿sí? Una anemia megaloblástica se ha denominado así no porque aparezcan células más grandes, sino que porque va a ocurrir lo siguiente, chicos. Un glóbulo rojo, ¿ya? Que es la célula que transporta la hemoglobina y por lo tanto el oxígeno y el CO2, ¿ya? Es una célula que aproximadamente mide 7 micrómetros de diámetro. ¿Ya? Ese sería como el tamaño promedio de un glóbulo rojo y tiene un halo central este glóbulo rojo. Entonces, los déficits de vitamina B12 van a provocar alteraciones en la hematopoiesis de tal manera que van a aparecer glóbulos rojos de menor tamaño. ¿Sí? Van a aparecer entonces glóbulos rojos con un diámetro inferior y fíjense, ¿qué pasa con esos glóbulos rojos normales? Van a comenzar a predominar glóbulos rojos más pequeñitos. ¿Qué va a pasar con los normales? Se van a ver, al microscopio se van a ver más grandes. Y eso fue lo que terminó denominando como una anemia megaloblástica. No es que aparezcan células más grandes, sino que las células normales, los glóbulos rojos normales que se ven al microscopio, se ven de mayor tamaño.
Y lo otro que va a aparecer en esta anemia megaloblástica son los neutrófilos. ¿Ya? Los neutrófilos son unas células que tienen aproximadamente también un tamaño de 10 micrómetros. Los neutrófilos nosotros los vimos en el laboratorio, son las células que predominan en el frotis sanguíneo. Pero estos neutrófilos normalmente tienen 3 lóbulos, son núcleos. En el caso de las anemias megaloblásticas van a aparecer neutrófilos multilobulados. Entonces, además de el aspecto de los lóbulos rojos más grandes, ¿ya? Que ya les expliqué por qué ocurría eso, se van a observar neutrófilos en el frotis sanguíneo multilobulados. Entonces, en un examen, además del coproparasitológico, ¿qué podría aparecer en el examen coproparasitológico? Los huevos, ¿ya? Pero también el hemograma también sirve para poder orientarnos a estas parasitosis. Primero la eosinofilia y después revisar los antecedentes que el laboratorio puede entregar de observar glóbulos rojos de aspecto de mayor tamaño o los neutrófilos multilobulados. Chicos, el tratamiento para las lombrices solitarias también se repite para las que vamos a ver en la próxima clase. Incluye un antiparasitario, y además un laxante. Las drogas antiparasitarias utilizadas, como el praziquantel es uno de ellos, solamente provocan la parálisis del parásito. ¿Ya? Recuerden que el Difilobotrium tiene un Scolex que le va a permitir aferrarse a la mucosa del intestino. Entonces, con estos antiparasitarios como el praziquantel provocan la parálisis y lo que va a provocar es que el Scolex se desprenda del intestino. Y el laxante, ¿ya? Va a ayudar a que la persona comience a defecar, ¿ya? Laxante o purgante puede ser utilizado. Y aquí hay recomendaciones, chicos, con respecto al fenómeno del tratamiento, porque la persona va a comenzar a defecar el parásito, y esa defecación, si el parásito tiene 30 metros de largo, ¿ya? Se va a demorar varias horas. Entonces la persona va a estar sentada en el water, ¿ya? Aunque la recomendación es que comience a defecar el parásito en un balde, ya le explico por qué. Va a estar sentada ahí sobre el balde varias horas, entonces la persona se podría aburrir de ese proceso, y lo primero que podría pensar la persona es en ayudar la salida del parásito, tirándolo, ¿no es cierto? ¿Y eso qué va a provocar? ¿Qué le pasó, señorita? ¿Tiene asco? ¿Pero para qué estudió medicina entonces, señorita? ¿No? Chicos, ahí ustedes tienen que ser enfáticos en decirle al paciente que el proceso va a demorar varias horas y que no debieran ayudar a la salida del parásito, porque eso podría provocar que se rompan la estróbila. Piensen ustedes que a lo mejor lo primero que va a salir es lo que está más distal. Entonces, si alguien rompe aquí, por ejemplo, al parásito, están saliendo todas las proglótidas grávidas. La persona, al poco tiempo después, ¿cómo van a salir los exámenes coproparasitológicos? Si no están las proglótidas grávidas, los exámenes van a comenzar a salir negativos. Pero con el tiempo después, el parásito si quedó vivo, se acaba el efecto paralizante, el Scolex se vuelve a aferrar al intestino, y ¿qué hace el Scolex, el cuello? Comienza a generar nuevas proglótidas y al poco tiempo van a aparecer de nuevo proglótidas grávidas. ¿Ya? Entonces es súper importante que le mencionen que no debe apurar la salida del parásito para evitar que el parásito se rompa. Y ahora, ¿por qué tiene que defecarlo en un balde? Porque la persona se le va a solicitar que lleve el parásito defecado, que lo lleve al laboratorio, porque en el laboratorio se tiene que comprobar que se ha liberado el Scolex. ¿Sí? Y el Scolex es muy pequeñito, no se va a poder ver a simple vista. ¿Ya? Entonces de tal manera que se tiene que llevar al laboratorio. Ahora, chicos, las personas tienen déficit de vitamina B12. Por lo tanto, en el tratamiento también se debe incluir suplemento alimenticio. Ahora, ¿cuándo vamos a dar el suplemento? Después que se haya liberado el parásito. ¿Sí? No podemos comenzar el tratamiento con el suplemento si el parásito sigue ahí, porque el parásito va a estar restando este nutriente. ¿Ya?
Chicos, terminamos la clase. Un último dato. Hay un capítulo de la serie House. ¿Ya? No sé si lo siguen ustedes. Pero es el caso de una chica que no siente dolor. ¿Ya? Es una deportista, pero no tiene una enfermedad que no, de la deportista de hoy. Es una chica que no siente dolor. Y lo interesante es que House, para que ustedes vean y para que comprueben que en las series hay errores, House descubre que la chica tiene una disfilobotriosis porque descubre el déficit de vitamina B2. Entonces House, en una escena muy dramática, se ve que le hace una incisión sin anestesia y todo, y cuando le abre acá el abdomen, la chica comienza a gritar y House la mira y le dice: ¿para qué gritas si sabemos que no te duele? Sabemos que no te duele, eso es lo que dice, ¿sí? Entonces House llega al intestino de la paciente y agarra la lombriz solitaria con las dos manos, completamente falso. Si ustedes ponen atención, cuando House agarra la lombriz solitaria, como que la lombriz solitaria grita, ¿ya? Así como que emite un ruido, y además el Scolex que muestran es un Scolex que se ve a simple vista, grande, y además el Scolex no corresponde al Diffilobotrio. El Scolex que muestran en el capítulo es de la Taenia solium, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos en la